Hola, muy buenas tardes. Nuevamente saludando a los panelistas y a la conductora, la maestra Imelda, que bien nos hace la compañía nuevamente con este tema. eh, ¿Cómo saber si mi hijo es hiperactivo o tiene déficit de atención? Pero antes que nada, me gustaría presentarme y presentar a nuestros panelistas. Soy el maestro Armando Castillo Solís, representante de Excelencia Administrativa, y agradezco su presencia a esta transmisión en vivo por Facebook con el tema ¿Cómo saber si mi hijo es hiperactivo o tiene déficit de atención? Me voy a permitir presentarles a los panelistas de esta plática. Se encuentra con nosotros esta tarde Wendy del Rosario Uc Ayala. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Campeche. Es maestra en Psicología Organizacional por el Instituto de Estudios Universitarios sede Campeche. Es postulante al grado de maestro en Psicología Clínica y Psicoterapia. Es instructora certificada ante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER, en la norma técnica de competencia laboral de diseño e impartición de curso de capacitación. Cuenta con 10 años de experiencia en capacitación corporativa. Bienvenida, maestra Wendy. Muchísimas gracias. Se encuentra con nosotros Ricardo Román Sánchez Cetina. Él es licenciado en Psicología por la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Campeche. Posee una maestría en Ciencias de Educación por el Instituto de Estudios Universitarios sede Villahermosa, Tabasco. Tiene un diplomado en Neuropsicología aplicada a la educación por el Centro Internacional de Posgrados y la Universidad Nacional de Estudios Avanzados del IAD Universidades. Tiene un diplomado en Neuropsicología Infantil por el Instituto de Investigación y Capacitación en Desarrollo Infantil en Tuxtepec, Oaxaca. Asimismo, cuenta con una certificación en el método GILUR del Centro de Estimulación Cerebral, Naucalpan, Estado de México. Tiene entrenamiento en terapia de reforzamiento de habilidades y atención y terapia de reforzamiento de funciones ejecutivas por el Centro Especializado de Atención Psicológica de Veracruz. Actualmente se encuentra en proceso de certificación en Neuropsicología Cognitiva por la Federación Mexicana de Psicología AC, sede Morelos. Cuenta con 10 años de experiencia en atención en alumnos con trastornos de neurodesarrollo. Trabaja en educación especial en atención con alumnos con dificultades de aprendizaje, así como también dicta cursos de capacitación en evaluación psicométrica y evaluación neuropsicológica infantil. Bienvenido, maestro Ricardo. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Imelda Yamile Fajardo Sánchez. Ella es maestra en tecnologías educativas con acentuación en capacitación corporativa por el Tecnológico de Monterrey. Es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Campeche y es coach ejecutivo certificada. Ella es directora general del Instituto Creatívate, capacitadora y consultora en temáticas relacionadas con el fortalecimiento profesional desde hace más de 15 años. Queda con ustedes los ponentes y bienvenidos. Adelante, maestra Imelda. Bienvenida. Muchísimas gracias, Armando. Es un placer estar aquí de nuevo en Exact TV. Ya tenía algunos mesecitos, creo que nos vamos mucho tiempo de vacaciones nosotros, ¿verdad? Y de repente regresamos, pero siempre felices de que nos abras las puertas pues de tu canal y efectivamente mucho más contentos de poder llevar información útil, práctica, pero sobre todo digerible y muy sencilla de comprender a todos los lugares en donde podamos llegar. Afortunadamente, gracias a las redes sociales, pues podemos estar en Campeche, en Yucatán, en Monterrey y en todos lados donde nos puedan seguir. Y pues con dos grandes amigos, expertos en el tema, creo que el día de hoy tanto Wendy como tu servidora decíamos hace un ratito antes de arrancar al aire, vamos a exprimir los conocimientos que Ricardo tiene, porque realmente este es un tema que hoy en día pues se habla mucho. Algunos que somos madres y padres de familia, de repente nos da un poquito de miedo el saber
si mi hijo, lo voy a decir así, es normal, es inquieto, es sano, o si ya está en una condición de hiperactividad. Más hoy en día que estamos viviendo un cambio tremendo en la educación de los niños, que debido a esta pandemia, pues tenemos que tenerlos en casa y entonces nos toca ser maestros y hoy sí nos damos cuenta de su capacidad de concentración, lo complicado que puede hacer las tareas con ellos o lo fácil del proceso. Pero bueno, ya le dimos las bienvenidas a nuestros panelistas y yo les voy a invitar a manera de introducción a ver un pequeño video que nos va a contar la historia de un niño que tal vez sea el que vive con nosotros. Este niño se llama Pablo. Entonces voy a invitar a los psicólogos a observar el video y terminando empezamos a platicar acerca de este tema, el déficit de atención y la hiperactividad. Adelante con el video. Esta es mi familia. Y este es mi hermano Pablo. Tiene 7 años. Todos dicen que no está quieto nunca, que no se concentra y se distrae con cualquier cosa. No entiende muy bien qué le pasa. Mis papás tienen que estar siempre encima, que si haz los deberes, que si vístete, que si lávate los dientes, que si vas a llegar tarde al cole. Hay que repetírselo 1000 veces. Nunca termina lo que empieza. Nos quita los juguetes y no nos los devuelve o los pierde. Es difícil jugar con él, porque siempre quiere hacerlo todo y no comparte nada. Tenemos que hacer los deberes separados, porque molesta y nos distrae. El profe ve que Pablo no sigue el ritmo de la clase, que se despista por cualquier cosa y no se concentra, interrumpe todo el rato y nunca acaba las tareas. Jugar con él es muy difícil, no está quieto ningún minuto, no respeta los turnos ni las reglas, siempre se cuela. Su médico le ha diagnosticado trastorno del déficit de atención con hiperactividad. Ahora que todos entendemos qué le pasa, podemos ayudarle. Los papás preparan un calendario de tareas. Así Pablo sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Ya no nos enfadamos tanto con él cuando está nervioso. Y le recordamos sus tareas. Mamá dice que hay que tener paciencia. El profe la ha puesto en primera fila para que no se distraiga. Le explica las cosas con frases cortas y claras. Sus amigos le enseñan a respetar las reglas. Pablo dice que ahora lo entiende mejor. Y todos estamos más contentos. Pablo ahora se siente comprendido. En tdahitu.es trabajamos para que todo el mundo comprenda mejor a los niños como Pablo. Hagamos visible lo invisible. Muy bien, pues ya estamos de regreso. ¿Qué tal les pareció este video? ¿Conocen algún Pablo? Tal vez viven con alguno de ellos y no se habían dado cuenta.
no se concentra, no termina las tareas, se le dificulta cumplir las reglas. ¿Qué opinas, Wendy, de este video? A mí me pareció muy interesante porque alrededor mío hay muchos Pablos, pero cuando lo veía, reflexionaba la parte de cómo saber si realmente Pablo está dentro de esta condición de TDAH o realmente es una condición de un factor de desarrollo normal de un niño. Porque pudiéramos pensar, ¿no? Cuando son muy pequeños, pues normalmente son activos todos los niños son activos, todos los niños juegan, quieren experimentar su mundo, sí, quieren conocer cuáles son los límites de las reglas, quieren experimentar, tienen curiosidad. Y muchas veces confundimos estas caracterizaciones con esto que lo que estamos hablando el día de hoy, el TDAH, ¿sí? Porque pensamos que por ser muy activo y por querer jugar y porque tiene mucha energía, pues cae dentro de estas características y no necesariamente, ¿no? Ahorita que Ricardo, que es el experto, que nos diga exactamente cuándo podemos considerar que en nuestro alrededor efectivamente está un Pablo, ¿no? Porque pues sí habríamos que identificar esta caracterización. Exacto. Muchos hablan de hiperactividad, como mucha energía. Otros hablan de no concentración o falta de concentración. Pero en sí, Ricardo, ¿qué es o cómo podemos definir el TDAH? Bueno, hola. Antes que nada, en este video que vimos, realmente engloba de manera muy clara la mayoría de las características que, válgame la expresión, identifican a un niño con esta condición, con este trastorno del comportamiento. Por ahí Wendy nos hacía la observación, tal vez nosotros estamos cerca de algún Pablo, tenemos tal vez algún Pablo en casa, hemos convivido de cerca tal vez con un Pablo, sin embargo sí nos entra la duda, ¿no? Y es una duda pues bastante razonable el hecho de decir, esto es parte del comportamiento, esto es parte del desarrollo normal, es decir, esto lo hacen todos los niños. ¿Qué es lo que suele pasar en este caso? Antes de pasar a este detalle de la definición. Generalmente solemos hacer un comparativo en cuanto a estadios de desarrollo de un niño y otro, y eso que generalmente lo hemos visto a veces hasta en pláticas con algún amigo, con algún conocido, con algún familiar. Mi hijo tiene 9 meses, ya sostiene el cuello, mi hijo al año caminó, mi hijo a los 2 años dejó de usar pañal. Es decir, todo este juego social de comparar los estadios de desarrollo muchas veces dificulta el poder identificar o el poder suponer que hay algo que no está bien con mi hijo. Hace ratito hacías una aseveración pues bastante fuerte, pero bastante acertada. Mi hijo es normal. Yo me pregunto, ¿mi hijo es normal eso que hace? ¿Es común eso que hace? Cuando estamos ante la presencia de un niño que es activo, es decir, es un niño que se sube, que se baja, que brinca, canta, baila y todo, muy bien podemos determinarlo como un niño sano, como un niño feliz, como un niño que se desenvuelve social y afectivamente de una manera súper adecuada. Pero hasta dónde nosotros podemos considerar que esos comportamientos que tienen ya no entran dentro de una normalidad, ya no entran dentro de lo esperado de acuerdo a rangos de edad en cuanto a maduración en un niño, y en qué momento esto pasa de ser una característica del desarrollo, como mencionaba Wendy, a una dificultad, y lo voy a llamar ahorita dificultad del desarrollo, porque al final de cuentas, de entrada, sea un trastorno, sea una condición, es una dificultad que presenta en el desarrollo del niño. Bueno, ¿qué es el TDA en este caso? Para que podamos entenderlo. De entrada, el TDA son las siglas que se usan para designar al trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Este trastorno es un trastorno del neurodesarrollo de carácter neurobiológico, es decir, tiene mucho que ver un componente neurobiológico. No son los niños, y perdón, aclaro esto, hago esta aclaración, porque socialmente, tradicionalmente, y de acuerdo a muchas experiencias, tanto profesionales como personales, se han designado a estos niños como los niños groseros, como los niños malcriados, como los niños maleducados. Muchas veces en lo personal, no solamente en consulta, sino en la escuela, en la experiencia que tengo en la escuela o
como decía Wendy por allá, hasta en una reunión familiar, cuando vemos a un Pablo, escuchamos exclamar a algún papá, es que si fuera mi hijo no lo haría. Es que si fuera mi hijo no se portaría de esta manera. Y hago esta aseveración porque hace poco se presentó un video de unas niñas y todo el mundo empezó a dar sus puntos de vista, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que generamos con esto? Bueno, pues lo que generamos a nivel de psicología es una confusión en cuanto a interpretación de patrones de crianza y estereotipos en el desarrollo, es decir, hasta qué punto ciertos comportamientos o ciertas conductas son, no voy a llamarlas adecuadas, pero son tolerables, por decirlo de esta manera, es decir, son conductas que tal vez sean inadecuadas, pero que no conllevan a una patología, como en el caso de estas niñas que festejaban un cumpleaños y les asignaron 20,000 diagnósticos psicológicos, psicopatológicos y mentales, ¿no? Esta parte la quiero aclarar precisamente por esto. El niño que presenta TDAH no es un niño malcriado, no es un niño grosero, no es un niño sin reglas, es un niño que tiene un trastorno neurobiológico, es decir, hay un componente neurológico implicado en esta condición del niño, ¿sí? Eso lo tenemos que especificar y aclarar de manera tajante. Ahora bien, este trastorno del neurodesarrollo se origina en la infancia, por eso se engloba dentro de los llamados trastornos del neurodesarrollo, es decir, en la infancia temprana. El problema es que no únicamente se presenta en la infancia, sino se mantiene a lo largo de la vida. Ahora bien, este trastorno se caracteriza, y esto es lo que nos importa, por la presencia de 3 síntomas típicos. Uno es el déficit de atención, que es la incapacidad que tiene el niño de presentar su estímulo de manera constante, es decir, de estar sobre una actividad y no cambiar, y no salir de ahí. El 2, la impulsividad. Y el 3, la hiperactividad como tal, motora o vocal, es decir, es un niño que habla mucho, es un niño que se mueve mucho, es un niño que no se queda callado, es un niño que constantemente está gritando sin motivo alguno. Es decir, estos 3 indicadores son los que nos van a marcar la presencia de una posibilidad de un trastorno por déficit de atención o hiperactividad. Ahora bien, se identifica como un posible trastorno, y esto lo quiero aclarar también, se identifica como un posible trastorno cuando estos síntomas que les comento o estos comportamientos que les estoy mencionando, 1, se observan con mucha frecuencia e intensidad. 2, interfieren en la vida cotidiana de la persona o del niño que lo presenta. En la vida cotidiana estoy hablando de 2 o más contextos: escolar, familiar y social. Y 3, que tiene que tener al menos una duración de 6 meses. Esto como para suponer que pudiera haber un trastorno, ¿sí? Esto es esa manera de ejemplificar un poquito qué es un trastorno y qué es un comportamiento. Vuelvo a comentar lo que decía Wendy hace ratito, un comportamiento posiblemente atípico, es decir, que no es común a todos los niños, pero que no incluye la parte de un trastorno, es decir, es un niño muy activo, es un niño que brinca, que ríe, que juega, pero hasta ahí, ¿sí? Es decir, esta conducta o este comportamiento no interfiere con su funcionamiento, y esto hay que dejarlo bastante claro, ¿sí? Muy bien. Lo que decía Ricardo, un punto muy interesante es que esto se visualiza más en estas esferas cuando ya entran a nivel escolar, ¿no? Más chicos que el nivel escolar, que es a donde a veces les ponemos estas etiquetas porque tenemos estas expectativas de cómo deberían de ser nuestros hijos. Entonces, más chicos de esta edad escolar, que donde se expresan, donde son creativos, donde preguntan, donde hablan, entonces ahí pudiese confundirse con otra caracterización. Entonces, es muy importante esta parte para poder identificar a un niño dentro de este trastorno. Sí, visiblemente tendríamos que ya estar en un nivel escolar y efectivamente afectar la condición en sus diferentes esferas, no solamente en una esfera, porque de repente lo confundimos y entonces como a veces como maestros o como papás de repente nada más afecta en una conducta pues a lo mejor socialmente no aceptada y entonces ya creemos y los etiquetamos como TDAH cuando no es así, y de ahí la importancia de hacer un diagnóstico certero con la persona adecuada a estas características.
Exacto. Me llama la atención, perdón Ricardo que te interrumpa, que efectivamente veíamos en la cápsula, ¿no? Pablo tiene 7 años y Wendy nos decía, edades muy tempranas, aguas, porque podemos estar viendo cosas que no son reales. Ricardo, ¿a partir de qué edad podemos empezar a tener la sospecha de que nuestro hijo o nuestra hija ya no está, como decías tú, en el umbral de lo esperado, lejos de las comparaciones sociales, de lo esperado de su desarrollo adecuado, sino que ya empezamos a sentir una alerta? ¿A partir de qué edad? Mira, qué bueno que comentan esto, porque últimamente se ha generado un debate en cuanto a la edad de diagnóstico del TDA. En el caso del autismo, bueno, ya hay un poquito más de consenso, pero en el caso del TDA aún está en esta etapa o en este periodo de debate. Para fines prácticos, se puede hacer un posible diagnóstico alrededor de los 6 o 7 años, como comentaba Wendy. ¿Por qué? Porque antes de esta edad, el niño puede presentar ciertos patrones de comportamiento que pueden ser compatibles con un comportamiento, vamos a ponerlo así, y lo voy a aclarar, con un comportamiento hiperactivo, pero hasta ahí, es decir, con un niño que está sobreestimulado, con un niño que está motivado, un niño que les comentaba hace ratito que brinca, que ríe, que canta, que juega, pero para fines prácticos, entre los 6 y los 7 años es la edad, pues voy a ponerlo con estas letras, es la edad más fácil y la que nos permite una mayor certeza y seguridad para establecer el diagnóstico. Sin embargo, los criterios diagnósticos que maneja el DSM-5, que es el Manual Estadístico de los Trastornos Mentales, a partir del cual se hace el diagnóstico de ciertos trastornos de comportamiento, incluidos el TDAH, maneja que pueden empezar a vislumbrarse elementos que nos hagan sospechar de este trastorno en etapas más tempranas. Estamos hablando que hay estudios que mencionan que a partir de los 2 a 5 años se pueden observar ciertos indicadores que nos hacen sospechar de la presencia de un posible TDA, ¿sí? Obviamente es muy complicado, se requiere de mucha pericia para poder hacer un diagnóstico temprano en estas condiciones. ¿Por qué? Porque como bien comentaba Wendy hace ratito y ahorita lo acabas de confirmar tú, antes de esa edad, los niños realmente muestran muy poca disposición, o no muy poca disposición, un mayor grado de dificultad al momento de seguir reglas por el mismo proceso evolutivo que ellos están viviendo. Es decir, hay algunas cuestiones que aún se les dificultan entender y dentro de eso están las reglas. Es decir, ellos entre la edad de 2 y 5 años se rigen más que nada por los comportamientos propios. Es decir, no tienen tanta influencia del medio social. Ahora bien, de 6 a 7 años, cuando ya entran al nivel primaria, el medio social juega mucho en lo que tiene que ver las reglas y normas de comportamiento dentro del aula de clases, uno, y también en la opción de esa parte. Hay estudios que sugieren que ya se puede establecer una sospecha diagnóstica entre los 2 y los 5 años de edad, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo que les comentaba. Es muy difícil o es muy complicado establecer un proceso de detección en estas etapas del desarrollo porque se confunde con comportamientos comunes a los niños o que se encuentran dentro de la norma, dentro de lo esperado, que es lo que yo les comentaba. Puede que yo tenga un niño que brinque, que salte, pero tal vez algún detallito por ahí, vamos a ponerlo así, que tenga alguna conducta donde no mide el riesgo él en su persona. Tal vez esa clave, tal vez ese detalle pueda a mí sugerirme que el niño tiene problemas en la inhibición de sus impulsos, que a final de cuentas ese es el indicador principal para posibilitar el diagnóstico de un TDA, ¿sí? El problema que tiene el niño en inhibir los impulsos que pueda presentar, esa es la clave. Entonces el detalle es que a esas edades el niño puede hacer actividades que pongan en riesgo su integridad. Sin embargo, si le llamas la atención a un niño de preescolar, pues el niño se contiene y lo deja de hacer. Entonces, cuando nosotros vemos que el niño muestra mayor dificultad específicamente en ese elemento, en el inhibir sus impulsos, ojo, porque pudiera darnos un indicador de una sospecha diagnóstica. Sin embargo, pues les vuelvo a repetir,
todavía estamos en proceso de conocer muchas implicaciones que tiene TDAH, entonces esto es muy complicado a estas edades. Pero sí ya hay estudios que lo están avalando en estos periodos de desarrollo. Claro, definitivamente, ¿no? Creo que lo interesante es no anticiparnos, sino como bien mencionan ambos, tener la certeza. Tú mencionabas hace un momento, Ricardo, 3 síntomas o 3 elementos que vamos a observar en este trastorno, que son el déficit de atención, la impulsividad y la hiperactividad. ¿En qué medida, exacto, en qué medida podemos decir, en serio, mi hijo no se concentra? Porque hoy en día, y es una realidad, y Wendy creo que no me va a dejar mentir, ella tiene una niña en edad primaria y grupo de mamás por todos lados. Algunos papás pues nunca habíamos visto estudiar a nuestros hijos, y hoy en día que están en casa y que pues a nosotros nos toca llevar el proceso de acompañamiento, pues está un tanto el estrés de nosotros, de no saber cómo explicarles, y el otro que a veces decimos, es que mi hijo no se concentra. Entonces, ¿de qué manera yo puedo decir, en serio, el niño no se concentra, o simplemente es a lo mejor una paranoia mía porque quiero que esté 1 hora sentado y que no mueva ni las pestañas, cuando a lo mejor puede ser normal que el niño mantenga periodos cortitos de atención? Entonces, ¿en qué momento, cómo me doy cuenta que digo, ya algo está raro aquí? Ok, mira, esto que comentas es muy interesante. Se me había pasado comentarles. Tenemos que tener en cuenta que no todos los niños que presentan esta condición o este trastorno manifiestan los mismos síntomas y con la misma intensidad. ¿Por qué? Porque este trastorno tiene o puede presentar niveles leves, moderados y graves. Entonces, esto que comentas de hasta qué punto puedo yo sospechar que mi hijo está perdiendo la atención o no está manteniendo la atención, sin obviamente considerar que estoy exagerando, como bien comentas, es decir, es que yo quiero que mi niño esté las 2 horas de ahorita, y ahorita esto que mencionas, pues me viene a la mente las clases en línea, donde observamos que hay niños, y en lo personal, de hecho, yo tengo 2 hijas igual, que dependiendo de la duración de la clase, a los 40 minutos ya se están parando o ya se están estirando y ya, papá, ya me aburrí, papá, ya me fastidié. Hace poco una niña, de hecho, mencionaba, maestra, ya va a acabar la clase, como diciendo la maestra, ya vámonos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto ciertos comportamientos pueden a mí sugerirme la presencia de un problema de atención? Bueno, en el caso del TDAH, el DSM-5 que les comentaba es la entidad que rige los diagnósticos de enfermedades mentales, los divide en 3 subtipos, que es el tipo inatento, el tipo hiperactivo impulsivo y el tipo combinado. Ahora bien, ¿en qué estriba la diferencia entre estos 3 subtipos de TDA? Bueno, de entrada, el DSM-5 menciona que para diagnosticar el TDA en cualquiera de sus categorías, necesita cubrir ciertos requisitos. Por ejemplo, algunos de estos síntomas tienen que estar presentes antes de los 12 años, de entrada. Este es uno de los síntomas. Otro, esto que comentaba Wendy hace ratito, las alteraciones o las dificultades de funcionamiento tienen que presentarse en al menos 2 contextos o en 2 ambientes. Puede ser en la escuela y puede ser en la casa. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido el debate con los papás y el maestro, perdón, cuando nosotros, en mi caso, con la experiencia docente, le decimos, es que su niño tiene ciertos comportamientos aquí en el aula que le generan problemas? Y el papá, y a veces, y lo digo con todas sus letras, a veces el papá de manera sincera me dice, maestro, es que en la casa no se porta así. Y efectivamente lo que pasa es que en la casa, vamos a decirlo de esta manera, lo traen cortito y sabe que ante cualquier falta, pues amerita o él recibe un castigo. A diferencia de la escuela, que sabe que el maestro no puede castigarlo. Entonces, para que pueda considerarse la sospecha de TDA, tiene que tener este mismo comportamiento en al menos 2 elementos, en la casa y en la escuela. Es decir, que de la manera en la que se comporta en la casa, muy posiblemente se comporte en la escuela, o viceversa. Es decir, mantiene la misma conducta sin importar dónde esté. Ahora bien, debe de haber, y esto es lo que tal vez esto responda a tu pregunta, debe haber una prueba clara de un deterioro clínicamente significativo. ¿A qué me refiero con clínicamente significativo? Cuando hay una dificultad para realizar actividades sociales, académicas
y laborales. Y aquí me estoy brincando un poquito al campo de Wendy. Hace rato comentábamos tras bambalinas que esta parte del TDA es muy importante aclarar que no se cura, que es algo que nos acompaña a lo largo de toda la vida y que en ocasiones a nivel laboral nos va a generar muchos problemas. De todos modos, pues ya nos explicará Wendy, que es la experta en esta parte laboral y organizativa, qué pudiera estar presentando una persona que posiblemente tenga TDA, y el punto acá preocupante es que muchas de las personas que presentan esta condición de adultos no fueron diagnosticadas en el momento en el que se debió haber hecho el diagnóstico, que era lo que mencionabas hace ratito, ¿no? Entonces, el detalle con si eso no es, o sospecho o no sospecho de que sea, es que los síntomas interfieran de forma significativa en la vida del niño o de la persona. Esto es algo que nos debe de quedar claro. Y un detalle muy importante, cuando nos referimos a un déficit de atención como tal, que era lo que preguntabas hace un ratito, puedo citar pues muchos indicadores, puedo citar muchas características, sin embargo, vamos a comentar algunas que son las más significativas, las más visibles. Una, generalmente tienden a equivocarse mucho porque no pueden prestar atención a los detalles. Son niños que están haciendo una tarea y de repente se confunden a pesar de que se les dieron las indicaciones claras. Aparentemente nos están haciendo caso, pero ellos están en otro mundo, vamos a ponerlo así. Dos, no pueden mantener, vamos a llamarlo de esta manera, ¿no? Este término a mí realmente no me agrada mucho, pero para fines prácticos, que es lo que estamos buscando, que la gente entienda de manera clara esta condición, no pueden mantener su mente en una sola cosa por mucho tiempo. Eso que comentabas hace ratito, es que yo quiero que el niño esté sentado en una actividad. Ahora bien, el niño que presenta un posible TDAH no puede estar quieto ni siquiera en actividades lúdicas, en actividades de juego. Yo puedo estar sentado mucho tiempo jugando, ¿qué les gusta? Un juego de mesa, y puedo estar concentrado porque me gusta. En el caso de los niños que presentan una posibilidad de TDAH, les gusta la actividad, la disfrutan, pero esta condición les impide mantenerse por periodos prolongados de tiempo durante el juego. Se van a parar, van a estar jugando las fichas, las van a tirar. Entonces, este detallito es muy importante que lo consideremos. Otro es que aparentan no estar escuchando cuando alguien les está hablando, ¿sí? Aparentemente le está haciéndole caso al conejo que está tal vez en el jardín, al señor de las paletas, al que está vendiendo. Sin embargo, ellos pueden estar prestando cierta atención a los detalles. ¿Por qué? Porque hay un problema de atención. La atención se dispersa de tal manera que no se hace visible cuando se está realizando alguna tarea. Otra es, y esta es una muy visible, no pueden finalizar sus tareas o sus obligaciones. Y en este caso de las obligaciones las pongo entre comillas cuando es una gente mayor. Estamos hablando de un adolescente de 16, 17 años, un adulto joven de 18, 20 años que está estudiando, donde empieza a hacer su tarea, pasa una mosca, se para a matarla y ya no regresa hasta la media hora a terminar su tarea. Esta dificultad es muy visible cuando hablamos de esta condición. Se distraen fácilmente ante estímulos que no son relevantes, y esto de la mosca es muy cierto, ¿eh? Hay niños que si pasa una mosca o hay una hormiguita, se ponen a seguirlo con el dedo, se ponen a seguirlo con la vista, y la tarea puede estar frente a ellos y ellos van a estar encima de este estímulo que para nosotros sería irrelevante, es decir, no es algo que me interese mucho. Un dato que tal vez está un poquito olvidado o menospreciado es que estos niños evitan aquellas actividades que les exigen un esfuerzo mental. Es decir, son inteligentes y ellos saben que para hacer tal o cual tarea se van a tener que esforzar y nos van a inventar uno que otro pretexto para no hacerla, porque saben que se exige un esfuerzo mental. Entonces, esto es un indicador pues bastante comprometedor en la sospecha de esta condición, porque son niños que saben que los vas a sentar y los vas a hacer trabajar. Entonces, ellos rehuyen a este tipo de actividades. Ahora bien, el detalle es que tampoco pueden hacer actividades diarias, ¿no? Y esto es así como que englobar a grandes rasgos características que tienen que ver con la dificultad que tienen ellos en lo que es mantener la atención. Y les comento, con esto podemos llevarnos prácticamente 4 o 5 horas hablando del tema, porque es una cuestión
pues bastante amplia y es una cuestión de la cual pues aún tenemos que aprender mucho, ¿no? Pero a grosso modo son algunos de los indicadores que podemos observar en niños que presentan esta problemática o este trastorno. Y con lo que menciona Ricardo, de ahorita recordaba que hace un par de años tuve la oportunidad dentro del enfoque docente a nivel universitario trabajar con un niño, con un joven ya diagnosticado con TDAH. De hecho, él se me acerca y me dice, entonces, lo primero que me dice es, maestra, no se asuste. Sí, mire, yo necesito y me da todas las indicaciones para trabajar directamente con él, porque está totalmente consciente de la caracterización y me decía, yo quiero estudiar, yo quiero de sacar, o sea, salir bien con usted, quiero aprender, tráteme igual que a todos los demás, exíjame lo que me tenga que exigir, solamente téngame paciencia. Y creo que ese es el punto clave, tener la paciencia. Recuerdo que durante todo en ese tiempo en donde tuve un año conmigo, el chico, efectivamente lo que dice Ricardo, literal se distraía hasta con el cabello del compañero lateral o de adelante y con el cabello y ahí se me extraía y nuevamente tenía que volver a llamarlo y nuevamente concentrarlo, ¿no? En las actividades se me paraba cada rato, iba, se tomaba fotos, se movía, entonces era, durante las actividades del equipo, era como que el líder por instantes y de repente, se me iba, ¿no? Se me fugaba, regresaba y nuevamente concluía la actividad. ¿Cuál es la ventaja cuando conocemos cuál es el diagnóstico? Le podemos preparar a este que es nuestro joven a trabajar con esas características y también a desarrollarle confianzas. Por ejemplo, en el caso de este chico, yo recuerdo que vivía solo, sus padres le ayudaron a desarrollar valores y a estrategias que le permitieran seguir adelante y sus padres venían y constantemente estaban en comunicación con él, inclusive se comunicaban con los docentes. Yo recuerdo haber tenido contacto con los padres para preguntarme cómo seguía cómo iba desarrollándose el hijo, a pesar de que estaba a nivel universitario. Entonces, creo que ese es un punto indispensable. Un buen diagnóstico nos permite identificar que efectivamente no se va a curar, porque no es como que, ya se curó, pero sí que se le enseñe a ser más consciente, a generar estrategias que le permitan adaptarse, a lo mejor no completo, pero sí que genere estrategias que le permitan facilitar este convivio, este acercamiento con lo que le toca, con lo que le corresponde. Y efectivamente lo que decía Ricardo, el gran reto es a nivel laboral, porque se distraen, al final de cuentas se faltan la atención, necesitan moverse. Entonces yo recuerdo que este joven a nivel licenciatura, porque concluye la licenciatura y después tuve la oportunidad de seguir en contacto con él, concluye y nuevamente tenía que estar involucrados en actividades que le permitieran cierta libertad, en donde nuevamente lo pudieran concentrar y nuevamente pudiera concluir. ¿Qué significa esto? Que pueden hacer actividades siempre y cuando se les enseñe estrategias y que los padres también puedan enseñarse estrategias para trabajar con estos hijos. ¿Cuál es la situación? Que creo que cuando nos dan el diagnóstico entramos como en el duelo, porque creemos que nuestro hijo no es normal y entonces eso nos golpea y entonces queremos exigirles a lo que nuestros estereotipos nos han indicado. Y no, sino es esta parte de la aceptación y la generar autoestima en este joven o en esta joven que también se pudiesen desarrollar, porque inclusive ellos se logran sentir a veces mal o dudosos porque pues no son como los demás. Y literal, la pregunta del chico era, en algún momento donde duda dentro de la escuela, la pregunta era, ¿por qué no soy como los demás? Entonces, creo que es una parte indispensable de desarrollar con un buen diagnóstico también el factor psicológico, emocional de esta persona. Exacto.
Y hay dos cosas, escuchándoles, obviamente surgen en mí muchas preguntas y creo que sí conozco a muchos Pablos con esta caracterización que Ricardo nos hizo. Yo nada más tengo una duda que yo creo que va a ser la duda de muchas mamás. Él hablaba de que es una constante, el niño no se concentra en varias actividades, ¿no? Ya sea en la escuela, en la iglesia, con la familia, con los amigos. ¿Ocurre lo mismo con el tema de tecnología, Ricardo? ¿O ahí sí se mantienen concentrados? Es por una parte que nada más me gustaría que digas, sí, tampoco en las tecnologías se concentra, o sea, cambia de video cada rato o no termina de ver nada. Y lo otro, Wendy acaba de mencionar algo maravilloso, el diagnóstico. ¿Quién diagnostica y de qué manera? Creo que tenemos una mala praxis como sociedad de que aunque no seamos expertos, andamos dando diagnósticos, porque ojo, aunque hay muchos psicólogos, yo también soy psicóloga igual que ustedes, pero no soy experta ni en infancia ni en trastornos de la infancia. Entonces, Ricardo, estas dos preguntas, ¿las tecnologías también se distraen o ahí sí se concentran? ¿Y cómo se hace el diagnóstico y quién lo hace? Bueno, vamos por partes, ¿no? A pesar de que el TDA es, ya lo vimos creo que de manera muy clara, es llamado un trastorno por déficit de atención, hiperactividad o sin hiperactividad. Esta connotación mencionan algunos expertos por ahí, algunos teóricos que se han dedicado mucho tiempo a estar estudiando este fenómeno, nos mencionan que lo que realmente está afectada es la capacidad del niño para controlar y dirigir a lo que se le presta atención. Es decir, esa es la parte que está afectada, que el niño no es capaz de controlar a qué le va a prestar atención, porque lo comentábamos hace un ratito, el niño le presta atención hasta a una hormiga, y ya nos ejemplificó Wendy con el caso de la persona que refiere. Puedo asegurarles que él prestaba atención a la hormiga y él se iba a poder estar una media hora siguiendo la ruta de la hormiga o del cabello del compañero. Entonces, hay que aclarar esta parte. Muchas personalidades que han estudiado esta condición mencionan eso, que el problema es la capacidad del niño para controlar y dirigir a lo que le presta atención. Muchos niños o muchos pacientes con TDA son perfectamente capaces de enfocarse intensamente en algo, que sea emocionante para ellos. De hecho, muchos de nosotros lo hacemos. Yo cuando les gusta ver una serie en alguna plataforma, aunque yo tenga mucho trabajo, yo me voy a sentar y voy a estar 2 o 3 horas ahí viendo, porque es algo que me llama mucho la atención y que hace que yo me centre en esa actividad, por ejemplo. Ahora bien, no pueden mantener, y ojo, esta es la parte fea, vamos a decirla así. Ellos no pueden mantener este tipo de enfoque en cosas que no le ofrecen una recompensa. Si yo les pregunto, ¿qué recompensa te ofrece hacer una tarea? Si yo se lo pregunto a un niño, me va a decir absolutamente ninguna. Me va a decir, las tareas no me gustan hacerlo, pero pues las tienes que hacer. Desde ese punto de vista, estas actividades no le ofrecen ninguna recompensa. Ahora bien, cuando se da una situación con un niño, puede prestarse a ciertas confusiones. Hay algo por allá, una palabrita, no sé si la han escuchado, se las voy a decir. Se llama hiperconcentración. ¿Sí? Está así como que media rara, media rimbombante, pero esta palabrita es la razón por la cual muchos niños que presentan TDA a veces se molestan cuando les dices que paren, que dejen de hacer una actividad. A veces se pueden estar sentados dibujando, se pueden estar sentados con un videojuego, que eso es lo que comentabas hace ratito, y cuando tú les dices, necesito que lo dejes, arde Troya, ¿sí? Estalla la bomba, el niño entra hasta en un momento dado puede generar una crisis de comportamiento, no un berrinche, ojo, una crisis de comportamiento, pero esta situación o esta palabrita es más que nada una incapacidad de cambiar la atención de una cosa a la otra. Por ejemplo, en el caso de los videojuegos, y ojo, hablo de videojuegos, hablo de las tablets, de las laptops, de los celulares, en sí de la tecnología. Debido a que estos dispositivos son constantemente estimulantes y estos sí dan una recompensa, los puntos por el juego, cierto estatus dentro del mismo, es una recompensa como tal.
ellos pueden, vamos a decirlo de esta manera, inducir a un estado, no voy a decir de trance, porque se escucha muy feo, pero sí puedo decir que a un estado en el cual el niño muestra una concentración arriba de lo esperado, una hiperconcentración, que era la palabrita que les decía, ¿sí? De hecho, hay un término que cuando lo leí me llamó mucho la atención, pero dije, es verdad. Ellos manejan este término como succión de pantalla, es decir, prácticamente absorbe toda la atención del niño y puede estar quemándose la casa, puede estar sucediendo, pasando un huracán junto a su casa, cayéndose un árbol, y el niño no se va a despegar del aparato. Entonces, este detalle es importante que lo consideremos. El problema básico, mencionan algunos autores, y se ha visto obviamente en la práctica que efectivamente esa es la problemática, es la incapacidad o la dificultad que tiene el niño para controlar y dirigir a lo que le presta atención, así tal cual con esas letras, ¿sí? Ese es el problema. Ahora bien, la segunda pregunta, ¿quién diagnostica el TDAH? Hace ratito comentabas algo muy importante, hasta cierto punto preocupante, para las personas que estamos inmersos en este rollo de trastornos del neurodesarrollo. Hay que dejar en claro algo. El TDAH, al igual que la mayoría o que todos los trastornos del neurodesarrollo, y cuando hablo de trastornos del neurodesarrollo, estoy hablando de una parte de trastornos de tipo mental, de condiciones psiquiátricas, las diagnostica. En el caso del TDA, el espectro TEA, puede ser que hasta síndrome de Down, es decir, todos los trastornos del neurodesarrollo, lo diagnostica un médico psiquiatra especializado en niños, paido psiquiatra, en una palabra simple. Uno, la segunda persona o el segundo profesional que puede diagnosticarlo es un neuropediatra, igual es un doctor, es un médico que se especializa en problemas neurológicos, pero en infantes, ¿sí? 3, un neuropsicólogo con capacitación o con entrenamiento en el diagnóstico y detección de TDA o de algún trastorno del neurodesarrollo. En algunos casos, un psicólogo clínico puede hacer este diagnóstico, pero requiere un entrenamiento, es decir, no todos los psicólogos clínicos están capacitados para hacer este entrenamiento. De hecho, muchos psiquiatras, muchos neuropediatras, a veces, por estos cambios que se dan en la connotación del DSM-5, que es, les comentaba hace ratito, es el que rige todos los criterios diagnósticos, los cambios constantes que se dan, observamos que muchos profesionales igual se enfrentan a este tipo de dificultades al momento de estar actualizados en este tipo de diagnósticos. Sin embargo, para fines prácticos, y resumiendo, las personas que pueden diagnosticar el TDAH, psiquiatra, neuropediatra, neuropsicólogo, psicólogo clínico, con entrenamiento en detección y diagnóstico de trastornos del neurodesarrollo. Esas serían las personas indicadas para hacer el diagnóstico. En el caso de los psicólogos educativos, psicólogos escolares, en mi caso en particular, yo puedo generar una sospecha diagnóstica y derivo a un especialista. Entonces, ese sería mi papel o ese sería el aporte que yo hago a la detección y diagnóstico de un trastorno del neurodesarrollo. Genero una sospecha diagnóstica y derivo a un especialista para que haga él el diagnóstico de manera correcta y de manera adecuada. A mí me parece muy interesante esto que dice Ricardo, porque en la práctica clínica, que es en donde me encuentro, de repente sí me llegan personas y me dicen, y me dijeron en la escuela, me dijo la maestra que mi hijo es un TDAH. Para comenzar, pues ya lo comentó Ricardo, el maestro no puede dar un diagnóstico. Y segunda, si efectivamente tendríamos que consultar un especialista ya con estos enfoques. De repente me preguntan, bueno, ¿cuál es el papel del psicólogo clínico? El psicólogo clínico, nosotros trabajamos con las emociones y que esto puede estar enlazado más con lo que sienten los padres después del diagnóstico, este trabajo del duelo, este trabajo en donde los padres tienen que sacar todas estas canciones donde expresan estas angustias, estos miedos, porque no, o sea, les acaban de dar una noticia
y entonces es donde nosotros podremos entrar, ¿no? Pero propiamente el trabajo con el niño y su diagnóstico es con el especialista, en este caso, pues no es un maestro, ¿no? Al final de cuentas, primero tenemos que ir, confirmar, hacer diagnóstico, generar estrategias para que el niño pudiese desarrollarse adecuadamente. Así es, pues como dijo Ricardo, creo que necesitamos un chorro de programas y vamos a hacer toda una serie de este tema porque es bastante amplio. Sin embargo, creo que el día de hoy hemos tenido la oportunidad de puntualizar cosas muy importantes. Yo le llamo estos indicadores, estos semáforos de decir, creo que algo está pasando y necesito el apoyo. Ya nos establecieron un camino ustedes, ¿no? Si a lo mejor no me quiero ir directo a la persona, el neurólogo, el neutropediatra, o a lo mejor irme ya que me diagnostiquen, sino yo tengo la duda de si en verdad estoy viendo bien o son alucinaciones mías como mamá o papá, pues me puedo acercar a un psicólogo que me oriente en todo este proceso. Entonces, para ir cerrando, porque ya nos quedan bien poquititos minutos, ¿cuál sería la recomendación específica para las mamás y papás que detectan estos comportamientos que, como decía Ricardo, los vemos en varios contextos y vemos que se convierte en una dificultad, que creo que eso es lo más importante, en una dificultad para el propio desarrollo de la persona, porque definitivamente no está logrando lo que debería de lograr en sus edades. Wendy, ¿cuál sería la recomendación final para los papás? Observar a nuestros hijos, ¿no? Observarlos, no medirlos con nosotros niños, que eso es lo que nos decía Ricardo hace un momento. O sea, no compararlos con los otros niños, sino observar las caracterizaciones que tiene cada uno de nuestros hijos, ¿no? Si a lo mejor pienso que se está entreteniendo, verificar si efectivamente se está entreteniendo con cualquier característica o se está entreteniendo porque le tenemos colocado muchas cosas que le generan esta distracción y que pudiese confundirse con esta característica, ¿no? Es observar y en dado caso de que efectivamente sentimos que tenemos a un Pablo a nuestro lado, pues acudir con nuestros expertos, que ellos son los que nos van a guiar adecuadamente y asertivamente en el camino para generarles estrategias para nuestros niños. Al final de cuentas, lo importante son ellos y generarles una estrategia y una calidad de vida totalmente adecuada para que puedan aprender a desarrollarse como personas. Muy bien, Ricardo, en concreto, ¿qué le puedes recomendar a los papás respecto a este tema? Bueno, en general, lo que comentaba Wendy es un detalle muy importante, es un punto muy importante, estar atentos a cualquier situación que como padres nos llame la atención. Mencionabas algo muy importante, el estar al pendiente de ellos nos permite de una u otra manera tener pues un conocimiento mayor de las conductas que pueden representar un riesgo para nuestros hijos. Hay que entender que en este caso el TDAH, a edades tempranas, cuando se hace un diagnóstico, estamos hablando de que si bien no vamos a garantizar una vida sin problemas de nuestro hijo, sí vamos a brindarle las herramientas y vamos a allanarles bastante el camino para que su nivel de funcionamiento que puedan tener ellos sea lo más cercano a una persona que no tiene esta problemática. Me explico. A mayor, a más pronto el diagnóstico, a un temprano diagnóstico, una temprana intervención, obviamente, es más la posibilidad de que esta condición no afecte de manera significativa el funcionamiento de nuestro hijo. Entonces, como papás, la recomendación en este caso es pues prestar atención a los detalles, estar cerca de ellos, estar pendiente de ciertos cambios que puedan estar generándose dentro del contexto. Bueno, ahorita voy a poner el contexto familiar porque pues el contexto social, el contexto escolar, por el momento pues no se están pudiendo observar, ¿no? Pero en este caso, en lo que respecta al contexto familiar, sí estar al pendiente de ciertas conductas, de ciertos comportamientos que me hagan suponer a mí que tal vez no es lo adecuado o que sale de la norma de comportamiento.
si bien las comparaciones con otros chicos no son tan buenas, tan recomendables ni tan sanas, sí el estar al pendiente de que hay cuestiones que mi hijo no debe de hacer de acuerdo a la edad en la que se encuentra. Nosotros con toda confianza debemos de, ahora sí, como comentabas hace un ratito, perder la pena y asistir a un psicólogo educativo, a un psicólogo clínico para solicitar una orientación y quitarnos todas las dudas que puedan estar en nuestra cabeza. Más, comentamos por ahí, más vale una duda resuelta que un problema revuelto, ¿no? Entonces el detalle es ¿no? No perdemos nada con consultar a una persona, a un especialista que pueda orientarnos y quitarnos prácticamente todos los temores que puedan surgir. Esa sería la recomendación, ¿no? Estar al pendiente de ellos y ante cualquier indicador que me haga sospechar de alguna problemática, pues acudir a un experto. Exacto, así es. Y algo interesante es eso, no tener pena, desmitificar el hecho de que solo va el psicólogo la persona que está loca, que está en desorden, cuando realmente no es así. En ocasiones recibir asesoría o terapia psicológica, pues te permite tener la visión externa acerca de la realidad que estás percibiendo. Entonces es bueno, como menciona Ricardo, si tenemos la sospecha, por ahí la dudita, pues preguntar. No perdemos nada. Y algo muy interesante del trabajo psicológico es que siempre hay beneficios, aprendemos de nosotros mismos. Bueno, nos dejaron por acá una pregunta, no es directamente del tema que estamos tratando, sin embargo, pues es también un trastorno. Y yo les voy a pedir a ustedes dos que me digan si la persona aquí nos dice si conocemos algún lugar aquí en Campeche en donde se trabaje con las afasias. Digo, yo pensé en el sistema público, he de confesarles, en el sistema del CREO, porque finalmente la afasia, al ser un trastorno del lenguaje, pues tiene que ver a veces con enfermedades cerebrovasculares, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre por ahí pensar en el CRE, en el Centro de Rehabilitación, o en el CREO, que también trabaja con algunas cuestiones de discapacidad. No sé si ustedes conozcan algún otro medio. No, comparto contigo el hecho de que considero que puede ser en el CRE o actual, creo que es actualmente ese CERI, ¿no? Actualmente ya se transforma en el CERI. Es correcto, es correcto. El detalle de las afasias es que implica una intervención terapéutica a nivel ocupacional y de rehabilitación con articulador en un determinado momento. Entonces, son las dos instancias, o una, que comenta Wendy, no sé si sea la misma, estoy un poquito desconectado de eso, donde pudieran darle la atención al paciente. Sin embargo, volvemos a lo mismo, si es necesario hacer un diagnóstico de entrada, y esto pues corresponde a la parte de neurólogo, ¿no? Entonces tendríamos que corroborar el diagnóstico pues para poder determinar el tratamiento o la intervención a llevar a cabo. Pero sería en particular esa instancia que comenta Wendy. Excelente. Muy bien, pues ya nos vamos casi de esta transmisión. El tiempo se nos fue volando. Siempre me pasa esto cuando estamos aquí en esta TV. Me quedo picada y con ganas de preguntar más cosas. Pero bueno, así son las vidas y el tiempo. Pero yo sé que tanto Wendy como Ricardo están a la orden para ayudarles a resolver, a tener claridad, orientarles. Entonces, platíquenos, chicos, cómo les pueden contactar las personas, en qué se especializa cada uno de ustedes, por si alguno de los que nos está viendo pues tiene el interés de acercarse. Hoy en día también están trabajando, tengo entendido, ambos con la modalidad en línea, si se sienten más cómodos, o de manera presencial con todo el cumplimiento del protocolo de sanidad. Wendy, ¿dónde te encontramos? Bueno, en mi caso, como psicóloga clínica, trabajo todos los aspectos emocionales. Actualmente estoy trabajando con factores de ansiedades,
por esta situación de COVID, de esta nueva condición. Entonces, si yo me siento que algo no me está moviendo dentro de mí, entonces en ese caso, pues ahí estamos como psicólogos clínicos, estamos ubicados en el Instituto Creatívate, que está sobre la avenida Patricio Trueba de Regil, número 242. Ahí nos ubicamos, estamos manejando las dos modalidades en línea entre semana de lunes a viernes y sábados presenciales para atención psicoterapéutica. Muchas gracias. Y Ricardo, ¿dónde podemos contactarte y qué puedes hacer por las personas que nos ven el día de hoy? Bueno, pues al igual que mi colega Wendy, estamos participando con el Instituto Creatívate. Ya ella les dio la dirección y los datos generales de donde estamos ubicados. En mi caso, ahorita estoy haciendo trabajo en línea, sin embargo, pues estamos pronto a integrarnos a la actividad presencial con todos los protocolos de sanidad, pues para generar el trabajo de manera más directa, ¿no? En mi caso, pues efectivamente trabajo con niños, atiendo problemas de conducta, en este caso TDA, trato de estar a la vanguardia en cuanto a la atención e intervención de TDA, igual con trastornos del neurodesarrollo, hacemos intervención psicopedagógica en problemas de aprendizaje, obviamente en detección e intervención, y pues estamos en este proceso de atender mediante evaluaciones e intervención neuropsicológica. Estamos en proceso de certificación, entonces pronto vamos a tener ese servicio adicional igual. Y se me olvidaba, por ahí también estamos trabajando orientación vocacional a jóvenes, ¿sí? En el Instituto Creatívate, entonces ese servicio pues es relativamente nuevo, entonces por ahí nos pueden ubicar si desean mayor información. Muy bien, pues muchísimas gracias a ambos por acompañarnos en esta tarde. Al menos yo me voy muy contenta y satisfecha con una ocupación que es prestar atención a las personas que me rodean, porque efectivamente, como ustedes dicen, pueden haber muchos adolescentes o incluso ya adultos que no les tocó esta época de hablar del trastorno de déficit de atención y que no han recibido ese diagnóstico y que hemos pensado que han sido ovejitas negras descarriadas en la vida, cuando realmente no es así. Pues agradecemos muchísimo este espacio a Armando, a ETSAT TV, a todo el equipo técnico que nos apoya y pues esperamos que compartan este programa y espero pronto estemos con nuevas temáticas para seguir fortaleciendo los aprendizajes de nuestra comunidad campechana. Y bueno, les dejamos aquí ya para cerrar con un pequeño videíto acerca del servicio de asesoría y terapia psicológica que ofrecemos en Creatívate. Que tengan una excelente tarde y pues un abrazo para todos. Que estén muy bien.